Hola a todos, si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de PayPal que está en la descripción del video. Capítulo 701. Estoy perdido. ¿Qué hacemos ahora, D? Se está poniendo un poco incómodo. De vuelta en el otro universo, el brazo de Riley todavía estaba envuelto alrededor de Aerith, abrazándolo casi como si él nunca fuera a dejarla ir. Baste decir que la confusión que Aerith estaba sintiendo también creció por segundos. E incluso mientras analizaba la situación, su mente parecía no poder comprender lo que estaba sucediendo. Su gente simplemente murió de la nada, y cuando pensó que iba a encontrarse con el hombre responsable de lo sucedido, lo encontró decapitado en el suelo cerca de un Temarian que había renunciado a su propia raza. Y ahora, un humanoide de aspecto extraño que no había visto antes en su larga vida tenía sus brazos alrededor de ella. Aerith podía luchar y escapar, pero realmente no había necesidad de hacerlo ya que el individuo de piel blanca ni siquiera la estaba abrazando con fuerza. Y, sin embargo, se encontró incapaz de escapar de su agarre. Aerith. OMS. Todo el cuerpo de Aerith realmente solo podía temblar cuando el humanoide de piel blanca apoyó suavemente su mejilla en su espalda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Luego, Aerith se giró para mirar a Diana y hacerle muchas preguntas, pero Aerith simplemente olvidó el pensamiento cuando vio que se veía aún más confundida que ella. Pero finalmente, después de unas cuantas respiraciones más, la confusión de Aerith fue reemplazada muy lentamente por una rabia casi cegadora de que su piel emitía vapores de energía. Riley, sin embargo, no lo soltó incluso cuando su piel comenzó a derretirse. Suéltame. Aerith finalmente salió de su confusión mientras empujaba a Riley. No sé qué está pasando aquí, ni exijo más una explicación. Sin embargo, lo que sí sé es que todas las personas que están aquí son responsables de la muerte de 1 billón de personas. Lo vi, planetas simplemente desmoronándose en pedazos mientras me arrastraban. Bueno, en realidad solo fue él. Estamos aquí para detenerlo. Alice se encogió de hombros mientras señalaba a Riley. Lo siento, hijo. Está bien, Alice. Una pequeña sonrisa se arrastró en el rostro de Riley mientras su piel quemada y derretida sanaba. Es la true. Y antes de que Riley pudiera terminar sus palabras, sus ojos y los de Aerith se encontraron. La cabeza de Riley inmediatamente se inclinó hacia un lado mientras la miraba de pies a cabeza, antes de finalmente fijarse en su rostro, que era completamente diferente a la Aerith que conocía. De hecho, los Aerith de este mundo se veían exactamente como Reina Adele. ¿Tú, te atreves a pronunciar el nombre de mi madre? Las cejas de Aerith bajaron mientras miraba a Riley directamente a los ojos. ¿Quién eres? Yo. Riley miró hacia otro lado, antes de mirar a Diana y Alice, antes de girarse para mirar el Manus Dei que destruyó por completo. Estoy perdido. Riley. Alice notó de inmediato el cambio en el tono de Riley. Su voz, que parecía completamente segura de sí misma, se había ido por completo. Y fue sutil, pero todo lo que Alice pudo ver en sus ojos fue un vacío que casi parecía enloquecedor. Como si él fuera solo un niño perdido, que en cierto modo, si realmente lo piensa, realmente lo es. Caidlainura Aerith se giró para mirar a Diana, flotando muy lentamente a su lado. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero si es verdad que estás aquí para detener a quien sea esta persona, entonces eso significa que nuestros objetivos se alinean. Diana realmente no respondió mientras miraba a Aerith. El rey rojo se ha ido, murmuró Aerith mientras miraba el cadáver decapitado de Bernard, y sé que ya no te consideras un temariano. Pero, por favor, ayúdame al menos a vengarme de tu otra gente, de nuestra lo creas o no, incluso después de todo lo que has hecho con y para el rey rojo, siempre tuviste un lugar en nosotros, Kate, Diana. Diana realmente solo dejó escapar una pequeña burla cuando escuchó el breve discurso de Aerith. Pero después de unas cuantas respiraciones condescendientes más, sacudió la cabeza y suspiró antes de mirar a Alice. Tienes razón, reina Aerith, no soy una Temarian. Mi lugar está aquí, con ella. Pero te ayudaré a vengarte, creo que deberías echarle un vistazo. Aerith respiró hondo mientras miraba a Diana a los ojos, asintiendo con la cabeza antes de volver a centrar su atención en el demonio que mató a toda su raza. Sus ojos, muy lentamente brillando en rojo con una furia tranquila. Y tú, me aseguraré de que tú no eres Aerith. Y antes de que Aerith pudiera terminar sus palabras, Riley la interrumpió cuando comenzó a susurrar para sí mismo. Su dedo señaló a Aerith mientras comenzaba a sacudir la cabeza. Tú no eres Aerith. Tú no eres Aerith.
Y pronto, toda la habitación comenzó a temblar cuando los mechones del largo cabello blanco de Riley comenzaron a vibrar en el aire. Pobre alma, exhaló Aerith. Ahora sé qué tipo de criatura eres, pero me aseguraré de terminar con tu sufrimiento hoy. Y con esas palabras, el brillo en los ojos de Aerith se convirtió en un rayo que se disparó directamente hacia Riley, quien parecía estar ignorando todo lo que lo rodeaba. Pero incluso entonces, el rayo violento que se suponía que lo alcanzaría sin fallar, falló. Pero no porque lo bloqueó deliberada y conscientemente, no, era Alice. Alice se paró frente a él. Su mano se estiró hacia adelante mientras bloqueaba el rayo de energía de Aerith. Alicia. Diana no pudo evitar exhalar con fuerza tan pronto como vio a Alice protegiendo repentinamente a Riley Ross. ¿Qué estás haciendo? Alice dejó escapar una risa incómoda mientras miraba a Diana. Lágrimas, corriendo por su rostro, yo no lo sé. Pero siento que tenía que protegerlo esta vez. Supongo que esto es lo que llamarías el instinto de una madre. Jeje. Ella no es tu hijo, Alice. Diana gritó frustrada. Es de otro universo. ¿Qué? El rayo de energía que salió disparado de los ojos de Aerith desapareció instantáneamente cuando escuchó las palabras de Diana. ¿Qué quieres decir con de otro universo? ¿Qué está pasando realmente aquí? Nobrod barra invertida. Alice, deja de ser tan infantil. Diana no respondió a Aerith y solo se acercó muy levemente a Alice, solo una vez deja de actuar por impulso. Ese hombre no es tu hijo, es un monstruo que necesita desaparecer de este mundo. Alice comenzó a mirar de un lado a otro entre Riley y Diana, pero lo es. Tú has escuchado su historia. La Alicia de su mundo trató de matarlo, su propia madre, tal vez él fue enviado aquí por una razón. Tal vez. Estoy destinado a cuidar de él, ¿sabes? Entonces, incluso en este mundo, eres estúpido. Eso, no es agradable. La risa incómoda de Alice se desvaneció de inmediato cuando una de sus cejas se levantó mientras miraba a Diana. ¿Por qué dices eso? Pensé que no me ibas a llamar estúpido otra vez. Esa, no fui yo. Diana parpadeó un par de veces mientras sus ojos comenzaban a entrecerrarse. Incluso Aerith, cuya confusión había alcanzado su punto máximo una vez más, no pudo evitar comenzar a mirar a su alrededor mientras miraba de dónde provenía la voz. Y muy pronto, el mismo aire comenzó a resquebrajarse. E inmediatamente, Diana se enfrentó a alguien que nunca había esperado conocer en su vida. Sí misma. Lamento la repentina intrusión. Pero estoy aquí para recuperar a mi hijo. Capítulo 702. Espectáculo de mierda. Me disculpo por la repentina intrusión, pero estoy aquí para recuperar a mi hijo. Clones. La Diana de este otro universo, al igual que la Diana del universo de Riley, está acostumbrada a ver clones e incluso ha incursionado en crear una pareja aquí y allá. Sin embargo, lo que ella ignoraba por completo era cómo se siente uno cuando ve una réplica exacta de ellos. Baste decir que ahora lo sabe, pero no exactamente. Porque la mujer frente a ella no era su clon, sino una completamente diferente que vivía una vida diferente. Bueno, tal vez esta otra versión era un poco más gorda que ella. Se ve más bonita que tú, Cállate, y no lo está. La situación era extraña. Lo suficientemente extraño como para que incluso la Aerith de este universo, que acababa de presenciar la destrucción de su raza, casi lo olvidó momentáneamente debido a su confusión. Casi la hizo preguntarse si se estaba volviendo loca debido a la tragedia que le sucedió. Y así, lo único que realmente podía hacer era quedarse allí completamente estupefacta, viendo cómo la grieta que se abría en el aire de la nada seguía creciendo. Observe cómo alguien que se parecía exactamente a Diana salió de dicho agujero con las manos levantadas. Por favor, no entres en pánico en tierra. Vinimos aquí sin malas intenciones, dijo Diana con calma y en voz muy baja mientras miraba a Diana directamente a los ojos. Pero después de unos segundos, se giró para mirar a Alice. Cometimos un error, y solo queremos arreglarlo e irnos. Nunca tendrás que volver a vernos. Diana luego se giró para mirar el cadáver sin cabeza que yacía casualmente en el suelo. Lamento mucho lo que hizo mi hijo. Esto es raro. Alice no pudo evitar parpadear un par de veces mientras miraba de un lado a otro entre Diana y Diana. El cálculo que estaba haciendo en su cerebro, lo suficientemente fuerte como para proyectar desde sus ojos, esto es doblemente extraño. Tierra, una Diana, por otro lado, hizo todo lo posible para mantenerse lo más calmada posible mientras se acercaba con cuidado a Diana. Supongo que llamaste a tu mundo Tierra, 0. Sí, Diana sonrió y asintió.
Qué presuntuoso de tu parte suponer que eres el primero en descubrir el viaje dimensional. Bueno, considerando que aún no lo has hecho, Diana dejó escapar una pequeña risita mientras finalmente bajaba los brazos y miraba a Riley, quien todavía estaba siendo bloqueada por Alice. Riley, tenemos que arrastrarte de vuelta a casa. ¿Está él estable? ¿Qué quieres decir con está estable? Alice entrecerró los ojos mientras sutilmente bloqueaba aún más a Riley del resto de las personas en la habitación. Él solo está, un poco perdido. Está sufriendo de demencia. Eso dijo él también. Tierra, una Diana se unió a la conversación, pero no detectamos nada en su cerebro cuando lo escaneamos. Pero viéndolo ahora, tal vez realmente lo esté. ¿No detectaste nada? Diana entrecerró los ojos mientras miraba a Riley, quien susurraba en voz baja para sí mismo, repitiendo sus palabras una y otra vez. Preguntándose dónde está Aerith. Diana luego se volvió hacia la tierra, una Aerith. La miró de pies a cabeza, antes de levantar una ceja y decir: ¿Reina Adel? No, Aerith frunció el ceño ya que era la segunda vez que la confundían con su madre. Supongo que no importa, Diana negó con la cabeza mientras continuaba acercándose a Alice y Riley, puede que necesite su ayuda para contenerlos y él. No. Pero antes de que Diana pudiera dar un solo paso, Earth, una Aerith apareció de repente frente a ella, colocando su mano sobre el pecho de Diana y bloqueando su camino. No sé qué está pasando aquí, pero no vas a llevar a este hombre a ninguna parte. Diana realmente solo podía mirar a Aerith a los ojos. Aunque Aerith parecía tranquila, era obvio por su voz ligeramente temblorosa y sus ojos llorosos que solo estaba haciendo todo lo posible para fingir estarlo. Pero necesitó hacerlo. Diana una vez más levantó la mano para mostrar que no era una amenaza mientras miraba a todos en la habitación. Todo este tiempo, pensamos que estábamos enviando a nuestros criminales al vacío, no sabiendo que en realidad había gente aquí, que este era otro universo como el nuestro. Pagaremos todo lo que sea necesario por lo que hicimos, pero por ahora. Riley Ross necesita volver a nuestro universo. Ninguno de ustedes tiene idea de lo peligroso que es mi hijo. ¿Ni idea? Y antes de que Diana pudiera terminar sus palabras, Aerith la empujó levemente. Sus ojos, que brillaban rojos mientras su aliento se liberaba más como gruñidos: este hombre acaba de acabar con mi gente. Mató a todos y cada uno de los que apreciaba y observé impotente cómo lo hacía con los demás. Tú eres el que tiene ni idea de cómo me siento. Pero lo hago. El tono de voz de Diana se volvió manso cuando devolvió la mirada de Aerith. ¿Qué? Sí, Diana asintió sutilmente mientras dejaba escapar un suspiro. La habitación de repente se quedó en silencio mientras todos miraban a Diana. Tierra, una Diana, que miraba atentamente la grieta en el aire, tampoco pudo evitar bajar las cejas al escuchar las palabras de su contraparte. Entonces, ¿por qué sigue vivo? La voz de Tierra, una Diana, era tan fría como podía ser. ¿Tuviste misericordia porque él es tu hijo? ¿Aún no lo sabes? Diana parpadeó un par de veces. Es inmortal. Así somos nosotros. No, simplemente somos muy difíciles de matar. Diana dejó escapar una risa irónica mientras negaba con la cabeza. Él realmente no puede morir, y cuanto más tiempo se quede aquí, más tiempo estará en peligro tu universo. Eso es por eso que estoy aquí. Tal vez no has intentado lo suficiente. Los ojos de Aerith una vez más se pusieron rojos mientras miraba a Riley. Confía en mí. Diana se giró para mirar al suelo. Sus hombros, casi caídos ya que el tono de su voz era suficiente para que todos supieran la desesperación y la tristeza que crecían sin cesar dentro de ella. Creo que deberías echarle un vistazo. Lo hicimos. Por favor, aseguremos a Riley Ross primero, y responderemos todas sus preguntas lo mejor que podamos. Earth, una Aerith y Earth, una Diana se miraron, antes de finalmente negar con la cabeza cuando Earth, una Diana de repente se movió detrás de Diana y la agarró por los brazos. Alicia, mátalo. Tierra, una Diana rugió mientras miraba a Alice. ¿Eh? ¿Por qué haría eso? Alice, por otro lado, solo se estaba rascando el cuero cabelludo mientras miraba a Riley. Tu versión MILF dijo que es inmortal. Puedes por una vez empezar a actuar en serio. Él, parece inofensivo, dijo Alice mientras observaba cómo Riley seguía susurrando para sí mismo, y lamentable. Tal vez solo necesita el amor de una madre. Soy su madre, respondió Diana rápidamente, y le di mucho amor. Bueno, tal vez necesita más. Has olvidado lo que acaba de hacer en la última hora. Tierra, una Diana gritó una vez más. Él acabó con más de 100 civilizaciones como si fueran. Señoras, no hay necesidad de que esto se intensifique.
Y una vez más, el grupo fue interrumpido cuando una voz un tanto familiar susurró desde la grieta en el aire, o más específicamente, desde el pequeño auto RC que emergió de ella. Luego, el pequeño automóvil comenzó a conducir por el piso, antes de estacionarse cerca de Artuna, Erit y Diana. Lo siento, cariño. Intentaste. Sí, dijo Diana antes de cerrar los ojos y apretar los dientes. Y antes de que los otros dos Temarians pudieran preguntarse qué estaba haciendo, el auto RC explotó repentinamente. Luego, Diana se aseguró de agarrar a Aerith, incluso agarró a Diana de tierra, cuando una gran red salió disparada del auto RC destrozado y se disparó directamente hacia los tres, cubriéndolos por completo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, y con un pequeño zap, los tres pudieron sentir que su fuerza abandonaba sus cuerpos, lo que provocó que una Aerith y una Diana se arrodillaran rápidamente en el suelo. En cuanto a Diana, fue la única que quedó en pie, su agarre, sin aflojarse mientras los sujetaba a los dos. Lo siento, pero tengo la fuerza de una madre, susurró Diana. Alice estaba a punto de quitar la red, pero antes de que pudiera hacerlo, Bernard salió tranquilamente de la grieta y se mostró. Oh, que Alice se tapó la boca mientras parecía contener la risa, ese es un Bernard gordo y barbudo. Entonces, en realidad nunca creces, Alice. Bernard realmente solo pudo dejar escapar un pequeño suspiro. Estaba a punto de acercarse a ella y a Riley antes de que sus ojos se posaran en el cadáver sin cabeza en el suelo. Bernard entrecerró los ojos cuando reconoció rápidamente los patrones en la armadura roja. No era obvio cuando lo estaba viendo desde el portal, pero... Este soy yo, murmuró Bernard mientras se acercaba al cadáver de su otra versión, moviéndolo para inspeccionarlo. ¿Estoy muerto en este universo? Un poco. Alice se rió torpemente. ¿Tu hijo te mató? Ya veo. Bernard cerró los ojos al escuchar las palabras de Alice. Realmente no sé cómo sentirme al respecto, pero supongo que no importa. Si estoy muerto. Entonces, ¿ya se ha disparado la voluntad de la muerte? No tengo idea de qué es eso. Más que eso, ¿puedes dejar ir a mi amigo? Alice suspiró mientras señalaba a las personas cubiertas por la red. Ya que todos somos amigos en el otro mundo, tal vez, podemos simplemente hablar. De Atuil es algo que se activará en caso de mi muerte. Bernard no respondió a Alice y en su lugar continuó examinando el cuerpo de Bernard, tengo uno, asumo que mi otra versión también tiene uno. El mío está activando la IA de mi traje para traerme de regreso a mi esposa. Eso es dulce y todo eso, pero... Y antes de que Alice pudiera terminar sus palabras, el traje de Bernard comenzó a fusionarse con el traje de Bernard Tierra 1. ¿Qué estás haciendo? Descargando datos. Estoy seguro de que mi otra versión no morirá sin dejar algo importante, insistió Bernard, levantando un dedo para indicarles a todos que esperaran, casi como si no estuvieran lidiando con la situación más extraña posible. Se encuentran adentro. Pero después de unos minutos, Bernard se puso de pie y dejó escapar un largo y profundo suspiro antes de susurrar. ¡Oh, mierda! Estimado. Los ojos de Diana se abrieron cuando miró a su esposo. Después de todo, las veces que Bernard maldice en realidad solo se pueden contar con una mano, y cada vez que lo hace, es cuando se equivoca por completo. ¿Y qué, encontraste? Lo que más temíamos. Bernard exhaló mientras trataba de calmarse, fue capaz de lograrlo, y recientemente. ¿Te refieres a viaje dimensional? Bernard cerró los ojos y suspiró, y eso ni siquiera es la peor parte, es su testamento de muerte. Después de su muerte. Múltiples portales comenzarán a abrirse. Capítulo 703. Demencia. Múltiples portales se abrirán pronto. Ni siquiera sé qué hacer con esa. Los cerebros de la relación están siendo inmovilizados por su doppelganger. Si ella promete mantener la calma, la dejaré. ¿Acabas de decir relación? Bien. ¿Cómo se supone que voy a estar tranquilo al escuchar lo que acabo de escuchar? Más de ustedes vendrían. No nuestra gente, sino otros. El grupo siguió hablando entre ellos a pesar de la situación en la que se encontraron. Caos, tal vez esa era realmente la única forma en que uno podía describir este escenario. Ninguno de ellos está soportado con el caos, pero este probablemente encabeza su lista. Y mientras las personas mayores sufrían su colapso multiversal, Riley estaba completamente fuera de sí.
Sus oídos solo escuchaban un silbido constante que resonaba profundamente en su mente. Estaba estable, se suponía que debía estarlo, incluso el escaneo de su cerebro que le hizo tierra, uno le dijo que su mente estaba estable, que cualquier demencia que hubiera desaparecido al llegar a este universo, al menos así era. Se supone que es. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había alguien parado frente a él otra vez? Era un hombre que Riley realmente no reconoce, lo recordaría si lo hiciera. Después de todo, el hombre tiene ojos aún más sin vida que los suyos. Miró a los demás para ver si también estaban viendo al hombre, pero considerando que solo estaban discutiendo consigo mismos y levantando la voz, era obvio que ninguno de ellos estaba al tanto. Los ojos de Riley se posaron una vez más en el Aerith de este mundo, solo para ver casi a un completo extraño. Riley pensó, realmente pensó que la Aerith de este mundo sería exactamente la Aerith que él conocía, después de todo, alguien tan pura como ella siempre perseveraría a través de la luz, sin importar qué. Riley realmente pensó que sería la misma Aerith con la forma en que suplicaba por la vida de los demás, pero no. Ella era completamente diferente, y no era solo porque se parecía a la reina Adele, sino por su forma de actuar. Sus gestos, la forma en que frunce los labios, todos eran diferentes. Se suponía que Aerith era la única apariencia de realidad que tenía en este extraño universo, y ella ni siquiera existía realmente. Y ahora, una vez más estaba realmente perdido. El ancla que mantenía su mente a flote fue nuevamente arrancada, causando que su mente deteriorada continuara corrompiendo el resto de él. Aerith susurró para sí mismo mientras cubría su rostro, por qué me abandonaste? Y pronto, a medida que el silbido en la mente de Riley se hizo más y más fuerte, la oscuridad que se escondía en lo profundo de él comenzó a mostrarse nuevamente, dispersándose hacia afuera y llenando todo frente a él en nada más que un vacío. Pero este vacío no duró, ya que pronto, la oscuridad dio a luz a un lugar que Riley siempre considerará como un paraíso. El horizonte de un vasto campo verde y montañas llenas de árboles. Era su lugar sagrado. Un lugar que representaba la pequeña paz entre él y Aerith, tal vez incluso se podría decir un lugar de inocencia, si Riley alguna vez pudiera ser considerado como tal. El lugar era tan importante para Riley, que no se dio cuenta de que no era solo él quien lo estaba viendo. ¿Qué demonios? Alice fue la primera en reaccionar cuando dio un paso atrás cuando hojas de hierba comenzaron a brotar del piso plateado debajo de sus pies, y pronto, también vio el horizonte que Riley estaba viendo. Bueno. Alice luego miró sutilmente a Bernard sin mover la cabeza. ¿Cuántos poderes tiene mi hijo? ¿Es él como mi mamá o algo así? ¿No sabes? Bernard frunció el ceño. ¿Y por qué estás tratando de protegerlo? No lo sé, Alice se encogió de hombros, solo me apetecía. El chico realmente no necesita tu protección, tiene más de 100 habilidades bajo la manga. Bernard negó con la cabeza cuando finalmente comenzó a quitar la red que envolvía a Diana y a los demás. Él usa principalmente tu habilidad, telequinesis. Pero el más peligroso lo recibió de mi hija. ¿Y esto? Alice se agachó y tocó las briznas de hierba. Ilusiones. Pero puedo sentirlo. Tiene más de 100 habilidades, repitió Bernard sus palabras como si insinuara algo, pero no importa, en lo que deberíamos centrarnos son los portales de tierra, uno que Bernard está invocando. Y finalmente, después de algunos tirones y tirones más, Diana y los demás fueron puestos en libertad. Sus respiraciones entrecortadas, susurrando a través de los oídos de todos. La pregunta es dónde y cuándo. Bernard tomó la mano de Diana y la atrajo suavemente hacia él. Probablemente deberíamos comenzar a trabajar juntos para. Esto no me concierne, y antes de que Bernard pudiera terminar sus palabras, Earth, una Aerith lo empujó mientras se dirigía hacia Riley. Hijo o no, error o no, él debe pagar por lo que ha hecho. Siéntete libre de hacer lo que quieras hacer, suspiró Bernard mientras negaba con la cabeza, pero te aseguro que peleando con Riley Ross en un pozo sin fin nunca escaparás realmente, serás el único que sufrirá. Tú no me conoces. Tal vez, Bernard se encogió de hombros, pero sé que una versión tuya con una voluntad más fuerte se suicidó porque ya no podía manejar a Riley. Nunca puedes ganarle a Riley Ross. Creo que deberías echarle un vistazo. Entonces ambos simplemente. No, Bernard no dejó que Aerith terminara sus palabras, serás el único que pierda cada vez. Riley Ross no es como tú y yo, él es diferente. Alice se unió a la conversación, supongo que nuestro hijo es como un dios inestable. Diana, que ha estado teniendo un concurso de miradas en silencio con tierra, una Diana, no pudo evitar apartar la mirada al escuchar las palabras de Alice. Un dios inestable.
Era difícil de admitir, pero eso es exactamente lo que Riley Ross es ahora, y ella fue una de las personas responsables de hacerlo así. Alice, Diana de Tierra, uno también habló finalmente, empujando a Diana a un lado muy suavemente mientras daba un paso adelante. El portal que invocó nuestro Bernard, ¿puedes encontrarlo si hay algún rastro de él en alguna parte? Alice realmente no respondió a Diana y en su lugar solo se volvió para mirar el Manus Dei, que fue completamente destruido por Riley. Estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Bernard notó rápidamente que estaba mirando la habitación esférica. ¿Qué hace esto? Los ojos de Bernard se movían interminablemente mientras caminaba hacia el agujero que Riley hizo entre su habitación y el Manus Dei, escaneando cada centímetro antes de finalmente flotar en el aire y entrar en la habitación esférica. Amplifica mis poderes. Tarareó Bernard, asintiendo con la cabeza mientras comenzaba a volar alrededor de la habitación esférica, antes de aterrizar en los trillones de nanitos muertos que parecían un charco de arena carbonizada. Bernard luego estiró su brazo izquierdo hacia un lado, y mientras lo hacía, varios zarcillos emergieron de su armadura y comenzaron a examinar y juguetear con los restos dentro del salón esférico. ¿Va a arreglarlo? Tal vez, incluso si es más gordo, sigue siendo Bernard. Michelines, esos se llaman Michelines. ¿Por qué estás con él a pesar de que te engañó? Tierra, una Diana no pudo evitar preguntar. Es inmoral. Lo entenderás cuando tengas una hija propia. Te dije que deberíamos haber adoptado a ese perro, Para. Aerith, que había estado esperando algún tipo de justicia para su gente, no pudo evitar mirar de un lado a otro entre las mujeres en la habitación. La situación en la que se encontraban no era más que extraña, y, sin embargo, estaban charlando casualmente. Iba a aprovechar esta oportunidad para intentar atacar a Riley, pero cuando dio un paso adelante, la red que Bernard arrojó negligentemente al suelo voló hacia ella, una vez más, causando que se agotara instantáneamente. Noviembre/invertida. Esto es interesante. Y después de algunas bromas y discusiones más entre las mujeres, Bernard salió flotando del Manus Dei. Alice rápidamente se apresuró a mirar su juguete, pero para su decepción, todavía estaba completamente hecho jirones y roto. Pensé que ibas a arreglarlo. Alice exhaló pesadamente. ¿Eh? Luego, Alice parpadeó un par de veces cuando Bernard estiró su mano, revelando una especie de aro de cristal. Pruébalo. No será tan fuerte como el original, pero debería funcionar siempre que puedas encenderlo. Estoy seguro que podrías averiguar cómo. ¿Hiciste un Manus Dei portátil? Alice inmediatamente agarró el anillo de la mano de Bernard. Espera, Alice. No te pongas. Demasiado tarde. Alice ni siquiera dejó que Diana de Tierra, terminara sus palabras mientras usaba el aro en la cabeza, y tan pronto como lo hizo, el color de sus ojos desapareció por completo, y con un pulso, el hermoso horizonte y las briznas de hierba bajo sus pies fue arrastrado como una nube. Tierra, una Diana estaba a punto de correr hacia Alice para quitarle el anillo, pero Diana la detuvo. Bernard no va a lastimarla, Diana negó con la cabeza, él le tiene miedo ya que es la única mujer a la que no pudo seducir en el gremio de la esperanza. ¿Qué? Siento algo. Y antes de que alguien más pudiera decir algo, Alice dejó escapar un pequeño grito que hizo que todos miraran, otra grieta en el aire como la que tenemos aquí. ¿Dónde está? Tierra, una Diana agitó su mano, invocando un holograma del mapa del universo. Todavía no lo sé, pero Bernard 2 aquí está mal. Las cejas de Alice comenzaron a bajar. No hay múltiples portales. Solo hay uno. Capítulo 704. El extraño. Solo hay uno. ¿Solo uno? ¿Uno? ¿Dónde está? ¿Qué tan lejos está de aquí? Bueno, en realidad, Alicia. Y sin previo aviso, una silenciosa explosión susurró en el aire. Para Alice, la fuente de la explosión silenciosa fue el círculo que estaba envuelto alrededor de su cabeza, y como necesita estar conectado directamente a él, no tiene ninguna armadura telequinética que proteja las sienes de su cabeza. Fenómeno, Alice rápidamente se golpeó la cabeza varias veces. La sangre que fluía de su cabeza, suficiente para pintar toda su palma en rojo casi al instante. Sin embargo, el sangrado no apareció, ya que Alice cerró rápidamente sus heridas. Y si no fuera porque Diana de Tierra, una la atrapó, probablemente ya se habría caído. ¿Qué pasó? Tierra, una Diana gritó mientras miraba a Bernard. El casco de Bernard se plegó. Iba a acercarse a Alice, pero los ojos de Tierra, una Diana comenzaron a brillar en rojo.
Eso no se supone que suceda, dijo Bernard mientras levantaba ambas manos en el aire, incluso si se rompiera en un solo uso, no debería explotar. No debería explotar. ¿Ves lo que acaba de pasar? Detente, Alice colocó su mano en la boca de tierra, una diana, poniendo un poco de sangre en ella. Estaba diciendo que el portal está justo up. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, un estruendo. O tal vez un trueno resonante. Fue realmente difícil elegir cómo describir el ruido cuando una parte del techo sobre sus cabezas estalló repentinamente y se derrumbó casi instantáneamente, pero al mismo tiempo, fue lento. Lento, ya que todos los escombros se dispararon en cenizas antes de que pudieran caer al suelo. Y lo único que realmente tocó el suelo fue un par de garras, de color naranja brillante mientras se incrustaban en el suelo plateado. Las garras se conectan a un guantelete negro, que se conectan a una armadura completa negra, dorada y naranja brillante. También había una capa de color naranja brillante ondeando en el aire casi como alas, asentándose mientras el extraño en una armadura retiraba muy lentamente sus garras del suelo. Pero las garras no desaparecieron simplemente, no. El guantelete las absorbió cuando la luz comenzó a viajar como la sangre a través de las venas hasta que finalmente se asentaron en el brazo. Y pronto, la capa brillante también comenzó a ser absorbida por la armadura del extraño mientras se levantaba muy lentamente del suelo. Y al igual que las garras, la luz de la capa resplandeciente se posó en la parte posterior de la armadura del extraño, y fluyó directamente a través de su casco. Y mientras todo esto sucedía, Bernard y los demás no pueden evitar quedarse callados, tratando de observar quién era este extraño y qué iba a hacer. Esto es lo que quería decirles, chicos. Alice dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba al extraño. El portal estaba justo encima de nosotros. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Porque estabas siendo dramático. Alice susurró en voz alta. No es como si me hubieran cortado la cabeza o algo así, sobreviví a cosas peores. ¿No recuerdas la vez que me cortaron todo el brazo? El extraño volvió la cabeza hacia Alice mientras sus fuertes palabras viajaban, lo que sucedió que Diana se moviera frente a ella para bloquearla de la vista del extraño. Sin embargo, el extraño no hizo nada y empezó a mirar a su alrededor, pero no por mucho tiempo. Porque tan pronto como vio a Bernard, las garras que escondía en sus guanteletes emergieron una vez más mientras corría hacia Bernard sin previo aviso. Movió sus garras directamente hacia el cuello de Bernard, pero Bernard pudo agarrar la muñeca del extraño. El extraño, sin embargo, pudo liberarse rápidamente mientras saltaba y giraba todo su cuerpo, antes de apuntar una vez más al cuello de Bernard con la misma mano que acababa de liberar. TCH, el casco de Bernard se desplegó rápidamente y cubrió su cabeza mientras se inclinaba para evitar las garras naranjas, pero no antes de pisar el pie del extraño. Y tan pronto como sus suelas hicieron contacto, la armadura alrededor de la pierna de Bernard colapsó y se adhirió al pie del extraño, bloqueándolo y adhiriéndolo al suelo. Bernard luego se dejó caer hacia atrás para evitar por completo la garra, antes de girar todo su cuerpo y balancear su pierna directamente hacia el cuello del extraño. El extraño, sin embargo, ni siquiera se molestó en esquivarlo, ya que simplemente bloqueó el golpe con su brazo, provocando una ligera ola de aire que eliminó las cenizas que flotaban a su alrededor. Aunque el rostro de Bernard también estaba completamente cubierto por su casco blanco, era obvio por su respiración burlona que una sonrisa estaba creciendo en su rostro. Y ni siquiera un segundo después, la luz alrededor del cuello del extraño comenzó a parpadear y desvanecerse, mientras parecían estar siendo absorbidos por las grebas de Bernard. Y luego, con otra ráfaga de viento, la patada de Bernard continuó su camino detenido y golpeó al extraño directamente contra el suelo. Creo que deberías echarle un vistazo. Bueno, no del todo, ya que el cuerpo del extraño aún no ha hecho contacto con el suelo y, en cambio, solo flota a centímetros sobre él. El extraño inmediatamente se apartó, deslizándose por el suelo antes de flotar y dar una voltereta en el aire. Estaba a punto de correr hacia Bernard otra vez, pero casi se cae hacia adelante cuando su pie quedó atrapado en algo. El extraño rápidamente se giró para mirar lo que estaba pisando, solo para ver el cadáver decapitado de Art, un Bernard. Y finalmente, el extraño dejó escapar una palabra mientras se concentraba en la armadura roja que llevaba el cadáver. Su voz, completamente robótica e indistinguible. El extraño luego miró de un lado a otro entre el cadáver y Bernard. ¿Por qué solo estamos mirando y no hacemos nada? Callarse la boca. El extraño una vez más comenzó a mirar alrededor de la habitación plateada, solo para que sus ojos se posaran en el portal del que salían Bernard y Diana.
Luego, el extraño comenzó a escanear a Alice y a los demás, antes de comenzar a mirar de un lado a otro entre Diana y Diana de tierra. Esto se ha vuelto complicado, murmuró el extraño antes de volar rápidamente por los aires y salir al agujero que hizo en el techo. Bernard y Diana también se miraron, y sin siquiera asentir, siguieron al extraño afuera, revelando la vista del Gran Cañón, completamente lejos de cualquier ciudad o gente. Entonces ustedes, se dan cuenta de que solo vimos que todo sucedió y no hicimos nada, ¿verdad? No éramos nosotros los que estaban siendo atacados, se burló Diana de tierra. Antes de quitar con mucho cuidado el anillo roto de la cabeza de Alice. No estoy completamente involucrada en esto, Earth. Una Erit negó con la cabeza, antes de mirar una vez más a Riley, quien parecía estar completamente ajena a todo lo que estaba sucediendo. Solo lo quiero muerto. No creo que eso suceda pronto, dijo Alice mientras miraba hacia arriba, viendo a Bernard y Diana perseguir al extraño. El extraño miró hacia abajo cuando notó que lo seguían. Y pronto, abrió su palma y apuntó a Bernard y Diana. Y luego, surgió un relámpago debajo del extraño, pronto se fusionaron y crearon un orbe del tamaño de un automóvil que se parecía inquietantemente al de una estrella. Diana voló instantáneamente más rápido mientras se movía por encima de Bernard, estirando los brazos a los lados y preparándose para recibir el golpe tal como venía. Sin embargo, para su sorpresa, el extraño apartó la mano y apuntó el orbe de fuego hacia el horizonte antes de soltarlo. La bola de fuego voló como una rueda de fuego, sus llamas recorrieron su circunferencia como si ocurrió parte de un bucle infinito mientras volaban más y más rápido. Bernard rápidamente dejó de perseguir al extraño cuando su traje comenzó a piratear los satélites cercanos, ofreciendo una vista completa del mapa del mundo. Va a llegar a una ciudad si no lo detenemos. Bernard ni siquiera esperó a que Diana respondiera mientras volaba rápidamente hacia el orbe brillante. No dejes que el hombre se escape. Diana quería ir con Bernard, pero cuando vio que Diana tierra, una emergía del suelo y también corría para seguir el orbe brillante, rápidamente duró continuar persiguiendo al extraño mientras volaba hacia el cielo. El extraño voló más y más alto, el aire a su alrededor se distorsionó en un naranja brillante cuando volvió a mirar hacia abajo. Y cuando notó que Diana todavía lo perseguía, cambió rápidamente la dirección de su vuelo. Las nubes que se cernían sobre él se disiparon ligeramente, tal vez debido al brillo naranja que rodeaba su cuerpo. Era una vista extraña, pero era familiar, lo suficientemente familiar que incluso hizo que Diana levantara una ceja. Ya tenía una idea de quién es el extraño, pero ahora era obvio. La armadura, la energía similar a la fuerza guardiana, realmente solo podría haber una. Diana lo persiguió por montañas, valles, océanos y bosques, y cuando quedó claro que el extraño lo estaba llevando a algún lugar al azar, Diana dejó de volar. Dejó de perseguir al extraño y, en cambio, voló rápidamente de regreso, de donde originalmente volaba. El extraño rápidamente notó esto cuando él también maniobró en el aire y aumentó su velocidad. Obviamente asegurándose de que Diana no llegaría a donde él iba primero. Y muy pronto, los dos simplemente regresaron a donde comenzaron, por encima de los cañones. Luego, el extraño comenzó a liberar pequeños orbes ardientes y a lanzarlos hacia Diana. Diana, por otro lado, solo aplaudió para dispersar completamente los orbes por completo. Ya basta de esto, susurró Diana, y con un suspiro. Ella aumentara su velocidad. Capítulo 705. Autocaravana 705. Basta de esto. Había una razón por la que los marianos rara vez usaban su velocidad. Porque a diferencia de los Evaniels, que fueron capaces de separarse por completo e ignorar las leyes de la física, el problema con un Temarian volando a toda velocidad dentro de una atmósfera era que corrían el riesgo de destruir todo a su alrededor, un problema al que se enfrentan a los Temarians si alguna vez salen de su planeta natal. El aire alrededor de Diana comenzó a agrietarse, incluso el polvo que se había adherido a los cañones durante millones de años fue arrastrado por la fuerza de su vuelo. El extraño también aumentó su velocidad, las nubes a su alrededor se desvanecieron, revelando el portal escondido en el cielo del que venía. El extraño estiró la mano, pero, por desgracia, antes de que la punta de su dedo pudiera tocar el portal, Diana lo agarró de la pierna y lo arrojó directamente a los cañones. Diana no lo siguió de inmediato mientras miraba el portal, tratando de ver si podía examinar el otro lado, pero solo una habitación, que se parecía a los interiores de Aorzai. Trató de esperar unos segundos para ver si había alguien más allí, pero aparte de la habitación gris vacía, no había absolutamente nada. Noviembre/.
Te revisaré más tarde, susurró Diana para sí misma mientras se lanzaba hacia donde arrojó al extraño, creando varias ráfagas de viento que rompieron en el aire. Pero cuando aterrizó en la meseta, cualquier violencia en su movimiento desapareció cuando sus pies tocaron suavemente el suelo seco. En realidad, Diana una vez más susurró para sí misma con un suspiro mientras miraba a su alrededor, solo para descubrir que el extraño no estaba allí. Cerró los ojos para tratar de escucharlo respirar, pero su armadura parecía evitar cualquier ruido que pudiera salir de él. Y así, Diana realmente solo podía caminar, y pronto, una pequeña bola rodó casualmente hacia ella. Y cuando llegó a sus pies, Diana notó lo pesado que en realidad era, ya que dejó marcas en el suelo seco. Y finalmente, se detuvo justo debajo de ella y explotó. Y de su interior brotaron bolas más pequeñas que volaron y flotaron alrededor de Diana. Simplemente dieron vueltas a su alrededor por un momento, antes de estallar nuevamente y enviaron docenas de redes volando desde todas las direcciones que parecían querer tragarla por completo. Todo esto sucedió en menos de un segundo. Pero antes de que algo de la red pudiera alcanzarla, Diana dejó escapar un suspiro. Luego se alejó casualmente cuando la red parecía congelada en el aire. Cada uno de sus pasos, provocando que se forme una grieta en el suelo. Una vez más, había una razón por la que los marianos parecían más débiles en la Tierra, la misma razón por la que se niegan a usar ni siquiera la mitad de su velocidad máxima. Cada movimiento que hacen podría destruir la Tierra. Y así, aprenden a flotar. Pase el mouse por encima del suelo para que parezca como si realmente estuvieran caminando sobre el suelo. Diana aprendió esto, también Aerith, y también cualquier Temarian que realmente visitó otro planeta. Diana se giró para mirar hacia donde rodaba la pelota, se acercó y pronto encontró al extraño escondido debajo de una gran roca. Y sin más vacilaciones, agarró la cabeza del extraño y abrió su casco, solo para encontrarlo completamente vacío. Y antes de que pudiera decir algo, la armadura comenzó a envolverse alrededor de sus brazos. Y como ya estaba adherida a ella, lo único que Diana realmente hizo fue observar cómo la armadura cubría toda su silueta. Y con un pequeño zap, Diana se sintió extremadamente exhausta. Cayó ligeramente hacia adelante, respirando con dificultad cuando notó una sombra invadiendo y creciendo desde atrás. Quería darse cuenta de la vuelta, pero, por desgracia, el extraño le dio una patada en la nuca y le golpeó la cara contra el suelo. El extraño estuvo a punto de golpear nuevamente con su pie la cabeza de Diana, pero sorprendentemente, Diana pudo volar. Esto solo funciona bien una vez, susurró Diana mientras partía la armadura por la mitad, casi como si emergiera de un capullo, mientras la armadura regresaba rápidamente y volaba hacia su dueño. Si quieres debilitarme de nuevo, eso no será suficiente. Energy Depleting Pulse realmente no debilita a un Temarian, solo hace que su cuerpo se agote, extremadamente. Sus músculos temblarían y arderían, haciéndolos incapaces de moverse. Los temarianos pueden y todavía pueden matar y destruir a todos los demás en el universo con un chasquido de dedos. Sin embargo, si hubo un aspecto peligroso del EP, es que los hace más vulnerables y susceptibles a la muerte eterna. TCH, se podía escuchar una pequeña frustración del extraño mientras chasqueaba la lengua. Luego estiró los brazos hacia los lados, invocando sus garras y su capa brillante, que aleteaba como alas debajo de su espalda. ¿Eres realmente molesto para pelear, Diana Ross? Bueno, solo porque en realidad no tienes ninguna posibilidad de ganar esto. Y casi como si refleja a lo que hizo el extraño, los ojos de Diana también comenzaron a brillar en rojo. Extrajo energía del aire y la dirigida hacia su mano vacía, donde un brillante orbe de luz comenzó a tomar forma. El globo se hizo más brillante y luego explotó hacia afuera, y en su lugar había una espada larga. Diana lo sostuvo ligeramente, como si fuera un viejo amigo muy querido para ella. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que realmente peleé con alguien? Diana dijo mientras colocaba la espada de energía frente a ella, casi como si hiciera un saludo mientras miraba al extraño. Ha sido. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Diana no terminó de responder a su propia pregunta ya que simplemente desapareció de su lugar, solo para reaparecer a solo 1 metro del extraño, su espada ya apuntando directamente a su cabeza. El extraño rápidamente se agachó para esquivar el ataque, pero Diana de repente soltó la espada y agarró su cabeza. Lo siento, dijo Diana mientras una pequeña risita escapó de sus labios, pero en realidad no usó una espada. Soy un luchador. Espera. El extraño quería decir algo, pero Diana no se lo mostró mientras apretaba con más fuerza su cabeza, antes de estampársela directamente en la rodilla que se levantaba.
Finalmente soltó su cabeza, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Diana agarró su rostro y golpeó su cabeza directamente contra el KH. El extraño solo pudo retroceder unos pasos cuando Diana finalmente soltó su cabeza, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Diana lo agarró de la cara y le golpeó la cabeza contra el suelo. Lo siento, pero no puedes quejarte de esto. Diana una vez más se rió con calma mientras golpeaba la cabeza del extraño contra el suelo nuevamente. Tú nos atacaste primero. Luego, Diana se sentó sobre el cuerpo del extraño y comenzó a golpearlo en la cara, abollando muy lentamente su casco. El extraño levantó la mano, pero Diana solo los apartó de un manotazo mientras continuaba golpeando su cabeza con los puños. ¡Alto! El extraño luego agarró la pierna de Diana, provocando que el aire a su alrededor se distorsionara cuando sus guanteletes comenzaron a encenderse. Pero, por desgracia, Diana una vez más empujó sus manos hacia un lado, y esta vez, las sujetó bajo sus rodillas. Sé un buen chico y deja de luchar, ¿de acuerdo? Diana dejó escapar un suspiro mientras continuaba golpeando el casco del extraño, haciendo que rebotara hacia arriba y hacia abajo mientras el cañón debajo de ellos temblaba y se agrietaba. Creo que ambos sabemos quién eres, ¿no? Diana dijo cuando finalmente se detuvo. Su mano, sin embargo, todavía estaba colocado en el casco del extraño. Nosotros dos nos vamos a calmar ahora, ¿de acuerdo? El extraño realmente no respondió y solo asintió con la cabeza. Bien, Diana también asintió mientras abría el casco con ambas manos. ¿En serio, hay una versión tuya que realmente sepa cómo comunicarse con alguien, Bernard Rowe? Diana parpadeó un par de veces mientras sus ojos reflejaban el rostro del extraño. Y antes de que pudiera decir nada, sentí un dolor agudo apuñalarla en el estómago, literalmente. Diana miró hacia abajo, solo para ver una especie de cuchilla negra apuñalada en la parte inferior de su estómago. Esta era la primera vez en mucho tiempo que había vuelto a experimentar dolor físico, pero no podía importarle menos. Lo único que hizo fue sujetar tranquilamente su estómago mientras miraba el rostro del extraño. Joder. La extraña susurró para sí misma mientras luchaba por ponerse de pie. Y finalmente, después de retorcerse durante unos segundos, pudo apartarse del agarre de Diana, arrastrándose hacia atrás antes de finalmente poder ponerse de pie. ¡Mierda! El extraño volvió a gritar. Su frustración, lo suficiente como para causar que el mismo aire se distorsionara. Diana estaba segura, él estaba seguro de que era Bernard. Pero ahora se dio cuenta de que en realidad había uno más como él. Mismo estilo de lucha, misma cadencia, mismas tácticas. Diana tartamudeó levemente mientras entrecerraba los ojos. ¿Ana? Capítulo 706. Oh, hola. Mierda, joder. Ha habido muchas cosas que Diana ha olvidado a lo largo de su vida, principalmente debido al hecho de que la mayoría de sus recuerdos tienen miles de años. Habrá lapsos de vez en cuando, pero una cosa que nunca dejará de recordar es la voz de su hija y la elección del vocabulario. Y parecería que incluso la versión de otro universo de ella era la misma. Es por eso que no me gusta pelear contigo, Dios. Qué frustrante. Diana siguió viendo esta versión alternativa de Ana gritar de frustración durante unos segundos más, antes de finalmente girarse para mirar el cuchillo negro que le atravesaba el estómago. Continuó mirándolo por un rato, antes de apretar los dientes y sacarlo. KH. Dejó escapar un gemido constreñido, seguido de un fuerte grito ahogado, ya que realmente ya no estaba acostumbrada a sentir este tipo de dolor. Incluso entonces, sin embargo, inspeccionó rápidamente la hoja para ver de qué estaba hecha. Y no sabe si no recuerda, o es evidente que no ha visto antes este tipo de material. Trató de romperlo con su agarre, pero todo lo que hizo fue dejar una marca en su palma. No te molestes, Ana finalmente dejó de brincar y gritar. Sus respiraciones, todavía claramente profundas mientras miraba a Diana. Luego abrió la palma de su mano y, mientras lo hacía, la hoja negra comenzó a girar alrededor de su mano. Es de Cosmos 462, y hasta ahora solo puedes encontrarla allí. Fue hecha de algún tipo de mano de Diana. Voló hacia ella. Esto es Carmondium, dijo Ana mientras se aclaraba la garganta y comenzaba a girar la hoja alrededor de su mano. Es de Cosmos 462, y hasta ahora solo puedes encontrarlo allí. Estaba hecho de una especie de hueso de un viejo dios o lo que sea que no existe en ningún otro lugar. Cosmos 462, Diana no tuvo que pensar para averiguar qué significa eso.
Y en ese mundo, tiene un nombre muy interesante. Ana dejó escapar un pequeño suspiro mientras deslizaba la palma de su mano sobre la hoja, curiosamente haciéndola desaparecer. El asesino Temarian. Oh, no parezcas tan sorprendida, madre. Ana puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. ¿De verdad creías que los marianos eran invencibles? Diana realmente no respondió. ¿Temarianos, invencibles? Probablemente pensó eso hace 1000 años, pero ya no. Después de todo, a partir de hoy, ella había sido testigo de la aniquilación de los marianos no solo una, sino 2 veces, y todo en manos de una sola persona. Oh, por cierto, Ana dejó escapar un pequeño suspiro cuando su armadura comenzó a desvanecerse. O más específicamente, fue succionado por su brazalete dorado, revelando su traje de cuerpo entero de color rosa fuego que se ceñía a sus curvas. Eso no va a sanar, dijo mientras señalaba la herida abierta y sangrante en el estómago de Diana. Y después de otro suspiro, le tiró algo a Diana. Diana inspeccionó lo que Diana lanzó primero, antes de atraparlo en el último milisegundo. Era una pequeña botella del tamaño de un dedo, que contenía un líquido verde brillante. Bébete eso. Esa es la única forma en que vas a sobrevivir a esto. ¿Lo es? Diana finalmente habló mientras miraba su herida nuevamente, tratando de ver si se iba a cerrar o no, pero ya debería haberlo hecho tan pronto como sacó la hoja. Pero ahora, la herida parecía aún más grande que antes. No es veneno, madre. Ana colocó su mano en su cintura. Simplemente parece veneno, pero no lo es. Vamos, podría haberte apuñalado con la hoja desde el principio, solo me desesperé. No hay necesidad para que realmente mueras. No seas terco como el último y espera a que te lo inyecte. ¿Eres capaz de responder a mis preguntas? Diana no bebió el vial todavía mientras miraba a Ana a los ojos. No. Ana inmediatamente soltó una pequeña burla mientras negaba sutilmente con la cabeza. En realidad, se supone que ni siquiera debo hablar con ninguno de ustedes todavía. ¿A cuántos universos ha viajado tu mundo? Joder, madre, suspiró Ana, acabo de decirte que no tengo permitido hablar contigo. Mi esposo dijo que deberían aparecer muchos portales aquí, entonces, ¿por qué el tuyo es el único? Eres capaz de evitar que otros. Detente. Detente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no hagas preguntas? Solo bebe la mierda. Cosmos, 462. Eso significa que tienes. No. Cosmos, 462. Aunque Diana todavía no tenía idea de muchas cosas sobre el multiverso, al menos podía deducir que la cantidad de universos a los que ha viajado el universo de Ana sería al menos 462. Después de todo, Diana y los demás del Consejo Común decidieron llamar a la primera otra Tierra que visitaron como Tierra 1. De todos modos, solo, Ana una vez más dejó escapar un suspiro mientras golpeaba su brazalete, invocando su armadura una vez más. Solo bebe la maldita mierda, madre. Espera. Tuk. Y cuando los pies de Ana comenzaron a dejar el suelo, Diana trató de volar y perseguirla nuevamente, solo para que el agujero en su estómago se hiciera aún más grande. Su sangre, brotando y brotando como un grifo. Diana cerró los ojos, antes de dejar escapar un suspiro mientras miraba el vial verde. Esto se lo dio Ana, así que no. El hecho de que lo haya dado Ana debería preocuparla aún más. Más aún otra versión de ella. Maldita sea, esa Diana era muy buena. Y como ya nadie la perseguía, Ana se tomó su tiempo para volar de regreso a su portal. Incluso quitándose el casco mientras tomaba una respiración larga y profunda. Sus ojos, contemplando las vistas de un mundo que ha visto antes miles de veces, pero al mismo tiempo, nunca antes. Se podía ver un pequeño indicio de agotamiento reflejado en la humedad que envolvía sus ojos. Con ganas de caer, pero siempre encontrando la fuerza para aguantar. Miró hacia donde había dejado a Diana, antes de sacudir la cabeza y soltar otro suspiro lo suficientemente fuerte como para ser escuchado incluso cuando el viento la golpeó violentamente en la cara. 2 universos que se encuentran con sus variantes que parecían no tener nada. Idea de lo que están haciendo. Alguien va a tener un día de campo con esto. Ana finalmente aceleró su vuelo, solo para volver a reducir la velocidad ya que estaba directamente debajo del portal del que venía, así como directamente encima de la habitación oculta donde encontró las variantes. Alice con un amplificador. Papá y Alice realmente deberían dejar de existir en un universo. Esa mierda me está dando escalofríos, susurró para sí misma. Un Bernard, un difunto Bernard, Alice, 2 Dianas y una variante de Aerith. ¿O fue eso? ¿La reina? Ana trató de recordar a todos los que encontró en la habitación.
Ni siquiera sé cuál de las variantes pertenece realmente a este universo, maldita sea. Joder, esto es realmente complicado. Y a medida que sus frustraciones crecieron lo suficiente como para comenzar a sacudirse el cabello, de repente dejó de moverse y volar por completo cuando se dio cuenta de algo. Un fallecido Bernard, susurró Ana una vez más mientras contaba los nombres de las personas en la habitación, ¿no debería haber uno más según el escáner? Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Probablemente nadie importante. Y así, con esas palabras, Ana voló una vez más, haciendo que las nubes sobre ella ondearan, revelando el portal que se escondía sobre ellos. Y sin la más mínima vacilación, lo atravesó directamente. Y al igual que al entrar por cualquier otra puerta, Ana estaba en un lugar completamente diferente. Una habitación que se parecía extrañamente a la infraestructura y las paredes de Aorzai. Sin embargo, no había nada allí, solo una pequeña habitación gris y vacía. Y tan pronto como sus pies tocaron el suelo gris, su voluminosa armadura negra y dorada desapareció en su brazalete. Uf, tan cansada, gimió Ana mientras se quitaba el brazalete y, sin siquiera preocuparse, simplemente lo dejó caer de su mano. Bienvenida de nuevo, señora Ana. Y antes de que el brazalete pudiera siquiera tocar el suelo, una mano salió de él para atraparlo. Una voz femenina que parecía similar a la de Diana, también reverberando en toda la habitación. ¿Tuvo éxito su expedición? No preguntes, Ana puso los ojos en blanco mientras caminaba perezosamente hacia una pared vacía. Qué mal, ya veo. Solo cierra el portal, todavía necesito comprar algo. Pero la expedición. A la mierda con la expedición, deja que papá se encargue. Ana golpeó la pared con la palma de la mano, solo cierra el maldito portal, tengo una venta a la que debo llegar, maldita sea. Muy bien, y como si se cerrara un ojo, el portal que flotaba en el centro de la habitación desapareció. Y tan pronto como lo hizo, la pared frente a Ana se abrió. Por cierto, alguien estaba. Guárdalo para más tarde, Ana simplemente agitó la mano antes de salir de la habitación, el pasillo frente a ella, también completamente gris. Realmente no había forma de saber cuánto tiempo era el pasillo, ya que uno realmente no podía ver el final. No le importó a Ana, de todos modos, ya que simplemente voló hacia arriba, el techo sobre la apertura de un túnel mientras lo hacía. Y cuando salió por el otro extremo, se encontró dentro de otra habitación, o más específicamente, un cubículo. O incluso más específicamente, un inodoro. Luego, Ana agarró casualmente un conjunto de ropa que colgaba en la puerta del cubículo y se lo puso rápidamente cuando salió. Y de hecho, ella estaba en un baño público. Las demás personas la miraron, pero ella ni siquiera les dedicó una sola mirada mientras se miraba en el espejo, poniéndose una gorra y atando su cabello en una cola de caballo antes de asentir para sí mismo. No hay necesidad de maquillarse, dijo mientras salía del baño, y entraba en lo que parecía ser un centro comercial público. Vamos a comprar algo de mierda antes de que papá se entere. Ana luego tomó su teléfono de su bolsillo mientras comenzaba a caminar. No punto barra o barra. Disculpe, señorita. Pero ni siquiera 10 pasos después, encontró su camino bloqueado por alguien. Dios, ¿puedes dejar de coquetear conmigo solo por un segundo? Oh, hola. Ana estaba a punto de gruñir cuando gimió de frustración. Pero tan pronto como vio al hombre parado frente a ella, rápida pero inconscientemente comenzó a tocar su cabello. El centro comercial, todo, y todos a su alrededor parecían desaparecer. ¿Necesitas algo de mí? Ana hizo todo lo posible por no mirar al hombre de pies a cabeza. Pero, ¿cómo podría no hacerlo, cuando esta era probablemente una de las personas más singulares pero extrañamente atractivas que había conocido? Por ahora solo necesito una cosa, señorita. Su nombre. Deja de ser tan formal, tartamudeó Ana mientras sutilmente se inclinaba más cerca del hombre, y eres Ana. Tú. Riley Ross. Hola a todos, si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de PayPal que está en la descripción del video. Capítulo 707. ¿Qué hay en el mundo? Naciste en Hoyo. Mierda, debe haber sido duro. Para nada, fui bendecido con padres adinerados que nos mimaron a mí y a mi hermana. ¿Oh, una hermana? ¿Mayor o menor? Ya sea que fuera o no el resultado previsto, Riley estaba ahora una vez más comiendo hielo raspado coreano con Ana, aunque era una versión completamente alternativa de ella. Los dos probablemente han estado hablando durante horas. Ni siquiera tomando un breve descanso desde su primer encuentro. Y aunque los otros clientes dentro de la tienda intentaban ser sutiles, sus miradas eran obvias. Algunos de ellos incluso tomaron una foto de Riley sin su consentimiento.
Y, por supuesto, Ana casi arremete contra la gente, pero Riley dijo que estaba bien y que estaba acostumbrado a la atención. Después de todo, un albino es aún más raro que un súper, y parece que la verdad es cierta incluso en otro universo. Pero aún así, Ana insistió mientras se acercaba a la multitud, diciéndoles que se vean a la mierda con la mayor calma posible. Pero, por desgracia, fue completamente inútil y no me refiero a tu apariencia. Aunque te pareces un poco a esos elfos, y no a los pequeños diablillos, eso sí. Otra multitud acaba de reemplazarlos. Mayores, respondió Riley a la pregunta de Ana, ustedes dos son algo similares, Ana. Pero al mismo tiempo, son completamente diferentes entre sí. Bueno, creo que nunca he conocido a alguien como tú, Riley. Ana dejó escapar una pequeña risita, tapándose la boca mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante sobre la mesa, girando la cuchara que sostenía en su vaso de hielo raspado con sabor que ya se había derretido en jugo con sabor. Y no me refiero a tu apariencia. Aunque te pareces un poco a esos elfos, y no a los pequeños diablillos, eso sí. ¿Qué hay de ti, Ana? ¿Tienes hermanos, un hermano? Oh no, solo somos mi papá y yo. Ana dejó escapar un largo y profundo suspiro mientras negaba con la cabeza, y gracias a Dios que no tengo un hermano. Ya tuve suficiente de mi papá, no quiero otro de él corriendo por el lugar. ¿No te gusta tu padre? Riley inclinó la cabeza hacia un lado, antes de poner una cucharada de hielo raspado en su boca, que se derritió por completo antes de que Ana pudiera responder a su repentina pregunta. Pero finalmente, después de algunas respiraciones vacilantes más, Ana respondió con una pequeña risa. Quiero decir, amo a mi papá. Ana dejó de girar la cuchara mientras se reclinaba hacia atrás, pero a veces puede ser un imbécil. ¿Sabes a lo que me refiero? Puede que tenga alguna id. Esa mujer acaba de ser asaltada. Y finalmente, después de unas horas de conversar entre ellos, su creciente conversación fue interrumpida por una fuerte voz que sacudió toda la tienda. Todos voltearon a mirar al hombre, y luego hacia donde estaba señalando. Y como dijo con emoción, realmente había una mujer siendo asaltada fuera del centro comercial. Riley ni siquiera se molestó en mirar la conmoción y, en cambio, siguió mirando a Ana con la cabeza inclinada hacia un lado. Quería ver qué haría la Ana de este mundo al ver un acto criminal. Pero incluso cuando el ladrón pudo tomar el bolso de la mujer y comenzó a huir, Ana siguió observando. Y no era solo ella, incluso aquellos que estaban cerca del incidente se quedaron allí como los espectadores que hay. Todos los días, Ana dejó escapar un suspiro mientras negaba con la cabeza, antes de sacar el teléfono de su bolso. Parecía estar enviando mensajes de texto a alguien. Un mensaje muy corto basado en la rapidez con la que volvió a ocultar su teléfono. Bienvenido a Nueva York, supongo, y como si nada hubiera pasado, Ana una vez más se rió entre dientes mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Es la orina, las palomas, los adictos o los ladrones lo que te haría darte cuenta de que no es tan glamoroso como la gente lo hace creer? Probablemente te decepcionaste cuando te mudaste aquí desde Nueva Zelanda. Estoy acostumbrado a moverme mucho y experimentar otros lugares, Ana. Riley colocó su cuchara sobre la mesa, limpió con una servilleta mientras miraba a Ana a los ojos, y en realidad no es el lugar que más recuerdas. Son las personas. Tu percepción del lugar se basará en ellas. Ana parpadeó un par de veces. Su respiración entrecortada ligeramente cuando devolvió la mirada a Riley. No empieces a profundizar en mí aquí. Pero ya que es así. ¿Cómo es Nueva York tan lejos para ti? No es tan diferente de lo que estoy acostumbrado. Riley miró hacia afuera antes de posar rápidamente sus ojos en Ana nuevamente, pero lo haces un poco familiar, Ana. Basta. Ana tomó un pequeño trago mientras sus mejillas se ponían ligeramente rojas. Sabes que no tienes que coquetear conmigo, ¿verdad? Estamos ya en una cita. ¿Esto es una cita? Riley parpadeó un par de veces. Ana levantó una ceja cuando la sonrisa en su rostro desapareció. Pero después de unos segundos, una vez más regresaron con una risita. En serio, no tengo idea si estás bromeando o no. ¿Es eso parte de tu autismo o algo así? Quizás no. Sabes, esta es la primera vez que me estoy divirtiendo después de mucho tiempo. Ana una vez más se recostó en su asiento mientras suspiraba. Es solo trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Crees hay más para nosotros? Y no me refiero a los otros lugares del universo. Mi padre en realidad dice que hay menos para nosotros. Riley siguió sentándose con la espalda recta mientras finalmente terminaba de limpiar la cuchara que sostenía. Una vez que exploras lo desconocido, se vuelve como el resto de casi todo.
Irrelevante y olvidado. Todo lo que necesites, todo lo que necesitarás siempre estará cerca de ti. Eso no tiene ningún sentido, bicho raro. Ana cerró los ojos y se rió, pero siento que eso es algo que mi papá también dirá. Tiene mucho sentido. Papá. Y casi de la nada, una sombra se deslizó detrás del asiento de Riley, lo que hizo que Ana se sentara derecha antes de ponerse de pie. ¿Qué estás haciendo aquí? Riley realmente no reaccionó apresuradamente, y solo se dio la vuelta muy lentamente. Y allí, otra variante de Bernard se puso de pie. Riley ya había pensado que su padre estaba ganando demasiado peso, pero el Bernard detrás de él probablemente no solo tomó el último trozo de pastel, sino todo. Sin embargo, Riley no lo llamaría gordo, ya que era obvio por las vetas y las líneas en sus brazos que todo era músculo, pero aún así, este Bernard hace que su padre se vea increíblemente pequeño. Y aunque solo vestía una camisa, también había en él cierta elegancia de la que carecían dos de los Bernard que había conocido. Noviembre / invertida. ¿De verdad vas a faltarme el respeto de esa manera enfrente de tu nuevo amigo? Una pequeña sonrisa se arrastró en el rostro de Bernard mientras miraba a Riley. Lo siento, señor. ¿Pero puedo tomar prestada a mi hija por un rato? Papá. Ana le hizo un sutil gesto a su padre para que se fuera. ¿No ves que estamos ocupados? No precisamente. Bernard se rió, pero en serio, necesito hablar contigo. Ven a buscarme al estacionamiento. Y antes de que Ana pudiera decir algo más, Bernard ya se dio la vuelta y salió de la tienda. Ana realmente solo podía volver a caer en su asiento. Sus ojos, mirando de arriba abajo a Riley varias veces. Está bien, Ana, exhaló Riley. Eso, Ana una vez más se puso de pie. Solo espérame aquí, esto no tomará mucho tiempo. Riley asintió en respuesta mientras observaba cómo Ana perseguía a su padre. Y resulta que Ana estaba equivocada. El centro comercial ya estaba cerrando antes de que ella entrara una vez más en la tienda Korean Shave. Dice, ¿estás todavía aquí? ¿Dónde más podría estar, Ana? Riley solo parpadeó un par de veces mientras miraba a Ana. Su mesa, llena probablemente con una docena de vasos vacíos. Dijiste que te esperara aquí. Podrías haberte ido. Ana no sabía si sonreír o no. ¿Por qué me esperarías? Porque quiero, Ana. Una pequeña sonrisa se arrastró en el rostro de Riley. Eso. Ana miró a Riley. Sus ojos, moviéndose sutilmente mientras parecía examinar cada centímetro de su rostro. Y pronto, una sonrisa también apareció en su rostro cuando se acercó a Riley y agarró su muñeca. Vamos, salgamos de aquí. Dijo emocionada mientras alejaba a Riley de la mesa. No hemos pagado todo lo que consumimos, Ana, dijo Riley mientras miraba su mesa. Está bien, somos dueños del centro comercial. Y con esas palabras, Ana comenzó a recorrer a Riley por la ciudad como si la conociera de la palma de su mano. Cada centímetro y cada calle, tenía algo que decir. Este mundo también tiene héroes y villanos, pero el tamaño de su influencia era similar al de la tierra de Riley. De hecho, hasta ahora, este mundo parecía el del universo de Riley antes de que todos los extraterrestres comenzaran a visitarlo. No había signos de vida extraterrestre viviendo aquí, a pesar de que Ana los ha mencionado de pasada varias veces durante su conversación. Pero si había una diferencia que hacía que esta tierra divergiera por completo de la suya era la estatua de Megawoman. Una estatua que lleva el gusto de Aerith. Una estatua erigida majestuosamente frente a Riley, colocada justo en el centro de Central Park. Una estatua con todo tipo de marcas y grabados, la mayoría de ellos diciendo la palabra traidor. Capítulo 708. Formación de una fiesta traidor. Racista. Más especia. Demonio. Falsa esperanza. Coño. Esas fueron solo algunas de las palabras despectivas que se escribieron en la estatua de Megawoman. Para un ser como Aerith, uno ya podría considerar estas palabras como una blasfemia, bueno, al menos para el Aerith del universo de Riley. Y sabes, todavía no han quitado esa cosa. Ana, que estaba ocupada diciéndole a Riley algunas cosas al azar sobre cualquier cosa, no pudo evitar detener sus pasos cuando notó que Riley estaba de pie frente a la estatua de Megawoman. ¿Es la primera vez que ves esto? Ana preguntó mientras se acercaba a Riley, la infame Megawoman. Aparentemente, a mucha gente todavía le gusta. No puedo culparlos, ella era una heroína, es una pena que al final resultó ser una ilusión. Riley solo dejó escapar un murmullo mientras apartaba los ojos de la estatua de Aerith y comenzaba a alejarse.
Una vez más, se le recordó que estaba en un mundo completamente diferente con una historia completamente diferente. Si no van a quitarlo, al menos deberían limpiar la jodida cosa. Ana dejó escapar un largo y profundo suspiro mientras seguía a Riley. El tipo ya está muerto, no es como si pudieran faltarle el respeto más. ¿Muerto? Riley parpadeó un par de veces mientras miraba a Ana. ¿Estás hablando en serio en este momento? Ana levantó una ceja. Amigo, salió en todas las noticias. Whittaker se la quitó. No veo las noticias. Cierto, bicho raro. El último mundo no tenía a Ana, y este ya no tenía a Megawoman. ¿Será que los dos no pueden existir juntos? Por supuesto, solo había estado en otros dos universos, por lo que era difícil decir algo, pero era posible. El último mundo y este mundo, Bernard Ross parecía estar en el centro de todo, y la única razón por la que no estaba en el universo de Riley es porque era el universo de Riley. Toda la existencia de Riley hizo que Bernard se concentrara solo en cuidar de él y de su hermana, lo que provocó que quedara en las sombras. Y cuando Riley estuvo ausente de todo durante 5 años, Bernard pudo lograr muchas cosas. Bueno, ya basta de cosas deprimentes. Ana palmeó la espalda de Riley mientras corría hacia adelante. Sus risitas, susurrando en los oídos de Riley mientras comenzaba a girar frente a él con los brazos estirados hacia los lados, casi como si una bailarina se ahogara por la luz del sol poniente. Su sombra bailaba en el suelo sin problemas y con elegancia. Riley realmente solo podía mirar, su mente vagaba hacia el pasado cuando él y Ana aún eran niños. Niños que no sabían nada del mundo y, a cambio, el mundo no sabía nada de ellos. Bueno, al menos Ana Riley se hizo famosa demasiado rápido. Ah. Ya se está haciendo tarde. Ana dejó escapar un zumbido agudo cuando sus felices pasos se detuvieron. Luego se volvió hacia Riley. El rubor en sus mejillas, amplificado por la luz que inundaba todo en el parque. Deberíamos. Y antes de que Ana pudiera decir algo, una melodía repentinamente sonó en el aire, del bolso de Ana. Ana inmediatamente agarró su teléfono, rechazando rápidamente la llamada mientras miraba a Riley nuevamente. Deberíamos joder. Y una vez más, Ana recibió una llamada. Y esta vez, rápidamente se hizo a un lado para responder. Su voz, claramente frustrada y apresurada al mismo tiempo. Y al final de la llamada, caminó hacia Riley con los hombros ligeramente bajos. ¿Dónde te estás quedando? No fueron solo sus hombros los que bajaron, sino también su voz. Riley realmente no le respondió de inmediato, sino que solo miró alrededor del parque antes de decir. Supongo que me quedaré aquí, Ana. Oh, Dios. Ana dejó escapar un suspiro breve pero muy profundo mientras cerraba ligeramente los ojos. Por favor, no me digas que no tienes hogar. Tengo un hogar, pero será difícil volver a él. Riley se encogió de hombros. En este momento, no pertenezco a ningún lado. ¿En serio? Sí, asintió Riley antes de estirar los brazos hacia un lado. Esto es todo lo que tengo. ¿Estás diciendo que no tienes dinero? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Eres como un nómada o algo así? Una pequeña risa escapó de los labios de Ana. No me digas que en realidad eres de otro universo. Riley parpadeó un par de veces, antes de asentir con la cabeza. Sí. Soy de otro universo. PFT, las risas de Ana se convirtieron en un ataque de risa en toda regla mientras miraba a Riley a los ojos. Cierto, y yo. Y una vez más, las palabras de Ana fueron interrumpidas cuando su teléfono comenzó a sonar nuevamente. Tac. Ya lo sé. Ana gritó de frustración cuando sus pies comenzaron a dejar el suelo. Y sin previo aviso, de repente arrojó una tarjeta de acceso a Riley. Ve al Hotel Majesty, tengo un lugar allí donde puedes pasar la noche. Los llamaré para que sepan de ti. ¿No te preocupa que sea un asesino que ha matado a miles de millones de personas, Ana? Riley dijo mientras tomaba la tarjeta de acceso. Si lo fueras, ya te habrían atrapado. Te veré de nuevo. Bueno. Y con esas palabras, Riley vio como la Ana de este mundo volaba hacia los cielos, dejándolo solo en el parque y mirando la tarjeta de acceso. Pero después de unos segundos, Riley regresó a la estatua, la rodeó y examinó cada rincón y grieta. ¿Qué pasó aquí? De vuelta en Tierra 1, Diana regresó a la ubicación secreta del Manus Dei con Bernard y Tierra 1 Diana. Por supuesto, no antes de que Bernard gritara y aullara al ver la gran herida abierta en el estómago de Diana. Baste decir que Diana bebió el frasco verde en ese momento, a menos que quisiera quedarse sorda. Bernard también lo revisó en busca de contenidos que pudieran considerarse peligrosos, pero en realidad no pudo detectar nada. Pero, de nuevo, era de otro universo.
De cualquier manera, Diana estaría en peligro, por lo que optó por no sangrar. Y cuando confirmaron que ya no sangraba y que su herida había comenzado a sanar, los tres regresaron al Manus Dei, solo para encontrar a Tierra, una Alice y Aerith sentados en el suelo y cubiertos de sangre. ¿Qué pasó aquí? Tierra, una Diana repitió su pregunta mientras miraba de un lado a otro entre Alice y Aerith. Pregúntale a esta mujer. Aerith rápidamente señaló a Alice. Alice realmente no respondió y solo miró muy lentamente hacia un lado para evitar la mirada de Tierra, una Diana. Pero después de unos segundos, ella simplemente negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. Riley escapó y no pudimos detenerlo, dijo entonces monótonamente. Detenerlo. Lo ayudaste a escapar. Aerith golpeó ligeramente su puño. Oh, el otro portal está ahí. En el suelo, haciendo temblar todo el edificio subterráneo. ¿Escapar? Diana se unió a la conversación mientras miraba alrededor de la habitación, solo para descubrir que Riley realmente no estaba. ¿Dónde? ¿Regresó a nuestro universo? Alice, una vez más, miró hacia otro lado muy lentamente, antes de suspirar y mirar a Diana. Él subió un poco. ¿Arriba? Diana entrecerró los ojos antes de que se abrieran con su aliento. Oh, el otro portal está ahí. Punto. Averiguaré las coordenadas. Bernard, que ha estado observando la situación en silencio, no pudo evitar dejar escapar un largo y profundo suspiro mientras convocaba su casco. Tengo otros datos de Bernard de su traje. Esto debería ser suficiente. ¿Cuánto tiempo te tomará hacer esto? Aerith se levantó del suelo. Deseo ir contigo, pero mientras tanto, quiero llorar a mis muertos e inmortalizarlos. Yo. Madre. Aerith dijo confundida. Disculpe. Earth, una Aerith levantó una ceja mientras miraba. Agradecería que ustedes dos pudieran ayudarme, dijo luego mientras miraba a las dos Dianas. Por supuesto, Diana asintió vacilante ya que era de otro universo. Pero considerando que su hijo hizo esto, le debía 1.000.000 de veces más a los Aerith de este mundo, deberíamos. Y antes de que los tres pudieran siquiera comenzar a planificar los preparativos, una silueta salió del portal al universo de Riley. Aerith. Todos giraron la cabeza hacia ella. Aerith, sin embargo, solo miró a Earth, una Aerith con los ojos bien abiertos. Madre. Aerith dijo confundida. Disculpe. Earth, una Aerith levantó una ceja mientras miraba a Aerith de pies a cabeza. Aerith parpadeó un par de veces mientras miraba a Aerith, uno de la cabeza a los pies, pero después de unos segundos, simplemente sacudió la cabeza y se acercó a Diana con sus pasos pesados. ¿Por qué no me información sobre todo esto? No me dijiste que arrojamos a Riley a otro universo. Debe haberme dicho primero cuando te enterarías. ¿Y por qué ni siquiera me pediste que me uniera a? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con quién? Y antes de que Aerith pudiera terminar sus palabras, notó que otra Diana estaba parada cerca de Bernard. ¿Hay dos de ahora ustedes? No solo yo, dijo Diana a Earth, una Aerith. Pero esa es la reina Vera. Mi nombre es Aerithel. Earth, una Aerith una vez más levantó una ceja mientras comenzaba a dar vueltas alrededor de Aerith. ¿What? Aerith siguió a Aerith, uno con los ojos, antes de que finalmente aterrizaran en el cadáver sin cabeza en el suelo. Y en menos de un segundo, dejó escapar un suspiro y miró a Diana. ¿Riley? Riley. Aerith cerró los ojos antes de mirar a los demás de Tierra. Yo lo siento, realmente lo siento. Soy una de las personas responsables de poner a Riley aquí. Lo siento. Las cejas de Aerith, comenzaron a bajar. Trajiste un monstruo aquí que mató a todos los que conozco. Lo sé, Aerith volvió a cerrar los ojos, y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Pero por ahora, nuestra prioridad es detenerlo. Él necesita ser detenido. Es por eso que traje refuerzos. Capítulo 709. El cabello dorado, una vez más. Es por eso que traje refuerzos. ¿Refuerzos? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, perras de otro universo? Y antes de que alguien pudiera preguntarle a Aerith a qué se refería, una voz se quebró como un trueno cuando una silueta blanca salió del portal. Su largo cabello blanco que estaba atado en una cola de caballo, se movía en el aire mientras miraba a todos dentro de la habitación plateada. La campeona Karina Ross en la casa. Nadie realmente dijo nada.
Solo vieron cómo la chica de cabello blanco comenzó a agitar y girar sus manos, antes de finalmente hacer una especie de pose de victoria mientras apuntaba con la palma hacia arriba. Lo sé, Karina luego comenzó a inclinar la cabeza. ¿Estás asombrado de mi presencia? Está bien, es normal. Firmaré autógrafos más tarde, y no voy a vender mi agua de baño. ... Karina Ross, incluso después de más de 5 años, se ha mantenido completamente igual. Desde su apariencia hasta su madurez. Tú, trajiste a mi nieta aquí. Diana no pudo evitar levantar la voz, haciendo que todas las variantes de tierra, una la miraran. ¡Ay, abuela! Karina estaba a punto de correr hacia Diana, pero sus ojos de repente se posaron en Alice. ¡Ay, abuela! Repitió sus palabras mientras señalaba a Earth, una Alice. Su boca, transformándose muy lentamente en una sonrisa lo suficientemente amplia como para llegar a sus 2 oídos. ¿Yo tengo una nieta? Alice dejó escapar un grito ahogado y emocionado cuando una sonrisa también comenzó a crecer en su rostro. Pero, por desgracia, además de señalarla, Karina terminó ignorándola por completo después de que se acercó a Diana para abrazarla. Me costó un poco convencerme, pero mamá me permitió ir, se rió Karina mientras se acurrucaba en el pecho de Diana. ¿Te llevaste a mi nieta? Diana le dijo a Aerith en voz baja mientras le devolvía el abrazo a Karina. Y antes de que pudiera obtener una respuesta, otra silueta salió del portal. Otro Aerith. ¿Hay otro de ustedes? Tierra, una Diana bajó las cejas. ¿A cuántos universos han saltado ustedes? Esta es la primera, respondió Diana rápidamente. Ella es una Clo. Ella es mi hija. Aerith no dejó que Diana terminara sus palabras mientras presentaba a la persona que acababa de salir del portal, que de hecho tiene exactamente la misma cara que ella. Esta es Sylvie Isabeliona, mi hija. Hola, Sylvia asintió con la cabeza mientras miraba a tierra, una Diana y Alice, pero tan pronto como sus ojos se posaron en tierra, una Aerith, inmediatamente brillaron en rojo cuando rápidamente se puso en una posición de combate. No es ella es, mi variante. Aerith rápidamente bloqueó a Sylvie con su brazo. ¿Tu variante? Earth, una Aerith levantó una ceja. ¿Y qué es esto? ¿Algún tipo de asunto familiar? ¿Cuántos miembros más de la familia traerás a mi universo? Bueno, Aerith miró vacilante a Diana mientras dejaba escapar un pequeño susurro. Y por supuesto, Diana notó rápidamente su expresión. ¿A quién más trajiste? Diana parpadeó un par de veces porque ya tenía una idea de la respuesta a su pregunta. No, ustedes dos ni siquiera son tan cercanos, apenas se hablaban. Bueno, Aerith contuvo el aliento. Digamos que ella tiene tus formas de persuasión y ella también es la que me contó todo esto, así que realmente no tuve más remedio que traerla. No. Tú, pero, por desgracia, Diana ni siquiera pudo decirle una palabra antes de que la persona que no quería ver en este universo saliera del portal, con las cejas de la persona ya lo más bajas posible y sus labios convirtiéndose en un gruñido. ¿Dónde está Riley? Los pasos de Anna contenían una pizca de peso en ellos mientras miraba rápidamente a todas y cada una de las personas en la habitación. Llevaba su traje de superhéroe, pero ahora los negros dominaban a los rosas. ¿Dónde está mi hermano? A diferencia de los demás que salieron del portal, Anna ni siquiera saludó a la gente de Tierra 1, ignorando incluso a su madre cuando se acercó de inmediato a Bernard, quien estaba ocupado calculando y examinando todos los datos que el difunto Bernard de Tierra 1 tenía. Anna, y aunque fue ignorada, Diana se acercó a Anna y la agarró del brazo. Saltó a otro universo cuando no estábamos. ¿Qué mierda les dije a todos? Anna apartó rápidamente la mano de Diana mientras ella le devolvía la mirada. Les dije a todos que enviarlo a otro universo solo crearía más problemas. No dijiste eso. Pero te dije que no lo tiraras a la basura. Los ojos de Anna comenzaron a humedecerse cuando su voz se quebró. Él estaba cambiando. Nos dijo a todos que quería intentar vivir una vida normal, y tiraste su desarrollo por el desagüe. Él no iba a cambiar, no es capaz de. Él es. El aire alrededor de Anna comenzó a distorsionarse cuando levantó la voz aún más. En primer lugar, sabías que él era diferente a nosotros. Tal vez deberías haber intentado ser una madre para él una vez en tu vida y no tratarlo como una especie de experimento científico. No soy. No, Anna negó con la cabeza mientras continuaba acercándose a su padre. No. Entonces, ¿esa es tu hija con Bernard? Alice se inclinó furtivamente más cerca de tierra, una Diana, susurrándole al oído mientras se reía en silencio. Me gusta un poco. Parece una amenaza, como tú, Diana de Tierra 1 chasqueó la lengua. Me gustaba más el hijo adoptivo. Creo que deberías echarle un vistazo.
Yo también me gustaba bastante, susurró Alice. El tono de su voz, que contenía un toque de tristeza y añoranza, excepto la parte de matar a todos, por la que todos parecían estar tranquilos ahora excepto el Temarian. Espera, Dios mío. ¿Somos las variantes racistas? Buenas noches, mayordomo. Ah, señor Riley. Lo hemos estado esperando. Riley estaba ahora frente al Majesty Hotel. Sus ojos claros, reflejando el imponente edificio cubierto de vidrio y luces cálidas y lujosas. También había mucha gente frente a la puerta de vidrio, todos aparentemente ya esperando que llegara Riley. Por favor, el que parecía ser el mayordomo principal le hizo un gesto a Riley para que entrara al hotel. Alguien te acompañará a tu habitación. Gracias, mayordomo. Riley asintió con la cabeza mientras entraba casualmente al hotel. Su largo cabello blanco, flotando con la corriente de aire que soplaba suavemente desde el interior. Riley ya sabía que el hotel sería lujoso, por lo que se aseguró de usar un traje acorde. Llevaba una bata blanca larga y un traje, que casi lo hacía parecer como si tuviera alas detrás de la espalda cuando se combinaba con su largo cabello blanco. Estaba tranquilo, pero el personal del hotel solo fingía estarlo. Pensé que la señora Anna estaba bromeando cuando dijo que su amiga parecía un elfo, pero este hombre es real. Y no fue solo el personal el que le dio la bienvenida a Riley afuera, incluso los recepcionistas y los meseros adentro no podían apartar los ojos de Riley. ¿Es un cosplayer? No sabía que la señora Anna incursionaba en esas cosas. Estúpido, ¿eso te parece un cosplay? Ese es claramente su cabello y piel reales. Esta es la primera vez que la señora Anna invita a un amigo aquí. ¿Crees que traería a un amigo al hotel? Claramente son más que amigos. Eso significa que este es el tipo de la señora Anna. ¿Es por eso que siempre ignora los avances de Lord Jonas? Esto es una gran primicia. Y mientras Riley caminaba por el vestíbulo, la gente e incluso algunos miembros del personal comenzaron a agarrar sus teléfonos, sutilmente tomando fotos de él sin su consentimiento. Oculta eso. ¿Quieres que te despidan? Todos lo están haciendo. Nadie lo sabrá. Tal vez nadie lo sepa realmente, pero Riley ya ha memorizado todas y cada una de las caras dentro del vestíbulo mientras lo escoltaban al ascensor privado a la suite de Anna. Señor Riley, por favor. Pero tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron, alguien bloqueó su camino de repente, cubriendo el camino con su brazo cuando de repente se paró frente a Riley. Lord Reuben, esta es la invitada de la señora Anna. El mayordomo tragó saliva. ¿La invitada de Anna? El hombre llamado Lord Reuben comenzó a mirar a Riley de pies a cabeza. Su cabello dorado que caía hacia atrás, moviéndose suavemente mientras lo hacía. Anna ni siquiera me ha invitado a su suite, ¿y me dices que tiene a otro chico en casa? Riley no estaba interesado al principio, pero tan pronto como escuchó el nombre del hombre, sutilmente lo miró a la cara. ¿Quién es? Entonces preguntó Riley. El mayordomo no supo si responde o no. Este es Lord Jonas Reuben, el nieto del CH. El nieto de Alistair Reuben. SM. Conoces a mi abuelo, pero no me conoces a mí. Jonas Reuben chasqueó la lengua cuando su mano golpeó ligeramente las paredes del ascensor. Yo no soy de por aquí, Jonas Reuben. ¿Y de dónde vienen los diablos, amigo? Jonas se acercó muy levemente a Riley mientras terminaba de medirlo. Lord Reuben, por favor. El mayordomo trató de evitar que Jonas se acercara aún más. La señora Anna nos llamó, él realmente es su invitado. No te estoy preguntando. Los ojos de Jonas se pusieron rojos mientras miraba al mayordomo. Deja que el albino y yo hablemos, no tienes derecho a, señor Riley. Y de repente, Riley agarró la cara de Jonas, levantándolo del suelo mientras dos de sus dedos casi se clavaban en sus ojos brillantes. Tienes la suerte de estar vivo porque yo no estaba aquí, Lord Reuben, dijo Riley mientras sus cejas comenzaban a bajar, pero ahora que estoy aquí, tu vida es opcional. ¿Qué? Entonces, dime, Riley miró a Jonas directamente a sus ojos brillantes, esta habilidad tuya. ¿Cómo lo adquiriste? Capítulo 710. Otro dorado. Rubén Grupo de Empresas. El segundo conglomerado más grande del mundo, que posee el 50% de las empresas de tecnología, automóviles, hospitalidad y entretenimiento del planeta. Sentado encima está Alistair Reuben, que nació hace casi 100 años y sigue viviendo hasta la fecha. Alistair Reuben estaba ocupado construyendo su imperio hasta el punto de que construyó su familia en último lugar. Ya está al final de sus años, y ya nombró al heredero de su legado, uno de sus nietos. Se saltó una generación entera para elegir a Jonas Reuben como su sucesor.
Uno tendría curiosidad por saber por qué tomó este tipo de decisión, pero en realidad era simple. Jonas Reuben realmente no sobresalió en la familia, ya que sus primos y hermanos también eran tan inteligentes y viciosos como él. Tampoco estaba más calificado que su padre, quien todos pensaban que sería el próximo presidente. Lo que tiene Jonas Reuben, sin embargo, es edad y belleza. Jonas Reuben estaba en la edad adecuada para asociarse con la única hija de una de las personas más ricas de todo el universo, no de la Tierra, sino de todo el universo conocido. Tenía la edad justa para Ana Ross. Y como es el curso, Jonas no quería decepcionar a su abuelo, hasta el punto de que incluso había contratado a gurús y románticos profesionales para aprender a cortejar perfectamente a Ana. Él comenzó a tratar de cortejarla cuando solo tenían 15 años, pero Ana no se daba cuenta de él, no, ella no se daba cuenta de todos los que la rodeaban. Y cada vez que Jonas lograba obtener una respuesta, Ana lo señalaba con el dedo medio o lo regañaba frente a mucha gente. Pero aún así, Jonas perseveró, ya que no solo era su deber en la línea, sino también su orgullo. Y también estaba el hecho innegable de que, de hecho, ha desarrollado sentimientos por la luchadora princesa. Él la siguió a cualquier parte. Y cuando decidió vivir en uno de sus hoteles en la ciudad de Nueva York, Jonas también decidió reservar la habitación de abajo por tiempo indefinido. No había hecho nada más que esperar a que ella reconociera completamente su presencia, pero fue en vano. Pero luego, se enteró por uno de sus espías del personal del hotel que Ana invitó a alguien, un hombre llamado Riley. Y así, Jonas tuvo que verlo por sí mismo. Y lo hizo, y ahora no podía ver nada. No podía ver ya que dos dedos se abrían paso a través de sus ojos. Sus pies, balanceándose libremente en el aire mientras lo levantaban como un bebé. Señor Riley. Suéltame, suéltame. Jonas agarró el brazo de Riley tan fuerte como pudo, pero lo único que hizo fue casi dislocarse las articulaciones de sus propios dedos. Intentó agitar las piernas y patearlo también tan fuerte como pudo hasta el punto de que el aire a su alrededor se agrietó, pero ni siquiera se movió un solo mechón de cabello de Riley. Señor Rubén. Deja ir al señor ahora. Y muy pronto, Riley se encontró rodeado por casi una docena de personas, todas con traje y corbata. Sin duda eran los guardias de seguridad personal de Jonas. Riley realmente solo los miró uno por uno, antes de volver su atención a Jonas. En cuanto al mayordomo que desafortunadamente y literalmente quedó atrapado en medio de esta situación peligrosa, el único camino que realmente podía tomar era el ascensor. Y así, movió sutilmente los pies y se deslizó furtivamente dentro sin que nadie se diera cuenta. Te dejaré ir una vez que respondas mi pregunta, Lord Jonas, exhaló Riley mientras apretaba con más fuerza el rostro de Jonas. ¿Dónde adquiriste tus habilidades? ¿Qué quieres decir? La respiración de Jonas se convirtió en jadeos cuando comenzó a entrar en pánico. Déjalo ir, ahora. Esta es tu advertencia final. Riley realmente solo podía mirar a los guardias nuevamente cuando comenzaron a gritar y gritar, sin permitirle concentrarse. Los miró uno por uno de nuevo, luchando contra el impulso de convertirlos en nada en ese momento. Pero tan pronto como recordó que estaba dentro del hotel de Anna, cualquier pensamiento de quitarse la vida desapareció de la mente de Riley mientras suspiraba. Déjalo. No. Y antes de que cualquiera de los guardias pudiera decir algo más, Riley entró casualmente en el ascensor, trayendo al pobre Jonas con él. Los guardias se apresuraron a encerrarlos, o al menos tratar de desconectar la energía del ascensor, pero todos se encontraron tropezando con el suelo, y sus rostros cayeron primero al suelo. ¿Qué piso, mayordomo? Y tristemente para el mayordomo que pensó que sería capaz de escapar de la peligrosa situación, el último atisbo de su libertad se reflejó muy lentamente en sus ojos, hasta que ya no fue más cuando las puertas del ascensor se cerraron y quedó atrapado con la causa misma del problema. Por supuesto, pensó. Por supuesto, la única persona que Ana ha invitado alguna vez a su casa sería una alborotadora como ella, y no cualquier alborotadora, una intrépida como ella. ¿Ese sí? Eso no es un piso, mayordomo. El mayordomo realmente no sabía a dónde mirar, ya que era la pared horrible y mientras movía los ojos de izquierda a derecha. Pero finalmente, después de unos segundos más, dejó escapar un breve pero muy profundo suspiro mientras deslizaba su tarjeta y presionaba el último piso del hotel. Creo que deberías echarle un vistazo. Este ascensor es en realidad solo para el uso de la señora Anna, el mayordomo comenzó a explicar instintivamente mientras el ascensor se movía, ignorando por completo el hecho de que podía escuchar los lloriqueos de Jonas. Están actualmente en posesión de
Ella vive en el ático en el último piso. Gracias por la información, mayordomo, asintió Riley. Y después de eso, el viaje fue relativamente tranquilo, con solo Jonas haciendo un sonido hasta que sonó el ascensor y sus puertas se abrieron. Este es el piso de la señora Anna, dijo el mayordomo mientras sostenía las puertas del ascensor abiertas. Nosotros, realmente no se nos permite entrar a menos que ella nos lo diga. Esto es una mentira, pero el mayordomo realmente no quería involucrarse más en la situación. Es comprensible, Anna prefiere su privacidad, Riley realmente no pensó mucho en eso cuando entró al penthouse de Anna. Y finalmente, por primera vez desde que saltó a este universo, Riley experimentó un shock. El ático de Anna estaba limpio. Riley casi soltó a Jonas mientras miraba el penthouse con su amplia boca ligeramente abierta. Había muchos toques de rosa. Incluso las luces de neón que se filtraban de cada escalón de las escaleras exhalaban su color. Sin embargo, la conmoción de Riley no duró mucho, ya que recordó que estaban en un hotel y lo más probable es que Anna le pida al personal que limpie su casa todos los días. Y así, con su conmoción inicial amainando, Riley levantó su brazo libre. Y pronto, varias hojas de bolsas de plástico comenzaron a salir volando de todos los gabinetes de la gran cocina del ático. Como era de esperar, incluso en otro universo, Anna tenía la costumbre de recolectar bolsas de plástico para reutilizarlas en el futuro, solo para olvidarse por completo de ellas. Luego, Riley colocó las bolsas de plástico en el suelo, colocándolas todas planas como una alfombra. Y tan pronto como estuvo seguro de que había cubierto lo suficiente, arrojó a Jonas encima. Jonas rápidamente trató de alejarse a rastros incluso con su visión aún no completamente curada, pero se encontró bloqueado por una pared invisible. Pero, por supuesto, Jonas aún no lo sabe. ¿A dónde me llevaste? Solo te cegué, Lord Jonas. Deberías haber escuchado mi conversación con el mayordomo, caminó Riley sobre la alfombra de plástico, provocando un susurro silencioso en el aire. Voy a preguntarte de nuevo, Lord Jonas. ¿Cómo adquiriste tus habilidades? ¿Qué clase de pregunta es esa? No sabes quién soy. El pánico de Jonas llegó a su punto máximo cuando se sentó en el suelo con los brazos estirados y saludando. No adquirí mi habilidad, nací con ella. No. No. Los ojos de Jonas comenzaron a pestañear mientras comenzaba a recuperar su visión. Y a pesar de que la silueta de Riley todavía era completamente borrosa para él, todavía trató de mirarlo a los ojos, ¿de qué otra manera podría? Tienes las mismas habilidades que Mega Woman, ¿correcto? Aunque una versión más inferior y más débil. ¿Qué? ¿Y qué? Es una habilidad muy común para un super. Jonas mostró sus dientes cuando su visión finalmente se aclaró, ¿y quién eres tú? Llama a tu abuelo. ¿What? Llama a tu abuelo y pregúntale cómo adquiriste tus habilidades. ¡No! ¿Por qué haría eso? ¿Crees que te tengo miedo? Los ojos de Jonas una vez más se pusieron rojos, lo que ocurrió que el ojo de Riley temblara. ¿Y por qué te importan todos los modos? ¿Quién eres tú? Riley estuvo en un punto de respuesta, pero se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que en realidad no le importaba. La Aerith de este mundo no tenía nada que ver con él, y no sabía si ella era o no similar a la Aerith que conocía. Noviembre/invertida. HMM. Y así, con un pequeño tarareo, Riley se encogió de hombros. ¿Puedes irte, Lord Jonas? ¿What? ¿Eh? En algún lugar de Japón, una pequeña dama con una máscara de zorro dorado estaba mirando al cielo. No, estaba mirando las palabras que flotaban frente a ella. Derrota al villano que vino de otro mundo. El villano ya te ha matado antes, no dejes que vuelva a suceder. ¿Eh? Lo viste en Audionovelas V.